El bocho se vendió en México durante los años 90 por una razón perfectamente sencilla: Volkswagen sabía que podía hacerlo. Un diseño que Adolf Hitler había encargado en 1938, ensamblado en Puebla como si el tiempo fuera un concepto opcional, vendido a familias mexicanas que en muchos casos no tenían otra alternativa real. Mientras el resto del mundo enterraba ese modelo con todos los honores, México seguía recibiéndolo en agencias con alfombra de plástico y vendedores de corbata floja. El bocho de los 90 no era un auto. Era la evidencia más contundente de lo que la industria automotriz pensaba del consumidor mexicano. Tómate un momento para apreciar la carrocería. No es fácil. La mente tiene mecanismos de defensa ante el trauma visual prolongado. Pero si te concentras lo suficiente empiezas a verlo todo: la forma perfectamente redonda y sin propósito, como una pelota de fútbol que alguien pisó levemente y decidió ponerle 4 rines oxidados. El tablero de plástico duro que en días de calor alcanzaba temperaturas capaces de sellar una carta. Las ventanas a manivela en una época en que hasta los taxis ya pedían elevadores eléctricos. La cajuela delantera ocupada enteramente por la llanta de repuesto, como si el auto supiera de antemano lo que le esperaba en las calles de esta república. Para los taxistas de Ciudad de México el bocho no era una elección estética. Era una condena económicamente razonable. Barato de reparar, fácil de deshuesar en cualquier esquina del Estado de México, suficientemente pequeño para meterse en los callejones del centro histórico sin consultarle al pasajero. El olor interior, mezcla de vinil recalentado, gasolina sin plomo y las decisiones cuestionables de todos los ocupantes anteriores. Era tan consistente entre unidades que debió haberse listado como característica de serie en el manual del propietario. Motor de 1600 centímetros cúbicos refrigerado por aire, sin agua, sin gracia y sin disculpas. Volkswagen mató al bocho en 2003 con una edición llamada Última Edición. Pintada en colores vivos, con emblemas conmemorativos y una campaña que intentaba convertir el fin de una anomalía industrial en nostalgia nacional. Funcionó. Hubo filas. Hubo personas que lloraron. México despidió al bocho como se despide a un pariente difícil que vivió demasiado tiempo en tu casa, con alivio genuino disfrazado de cariño. El nombre Última Edición fue lo más honesto que Volkswagen hizo con ese auto en 40 años. El Nissan Tsuru es la prueba más contundente de que el mercado mexicano fue tratado durante décadas como un experimento de hasta dónde aguanta un consumidor sin quejarse demasiado. Mientras Nissan actualizaba sus modelos para el resto del mundo con tecnología nueva y estándares de seguridad modernos, para México tenía guardado en un cajón el Tsuru. Un auto basado en el Sentra de 1982 que siguió vendiéndose hasta el año 2017. No es un error de tipografía. 2017, un diseño de 1982 vendido en 2017 como si el tiempo fuera un concepto negociable y la dignidad del comprador un detalle menor. Tómate un momento para observar la carrocería. La mente tiene mecanismos de defensa ante la fealdad sostenida. Pero si insistes empiezas a distinguir los detalles, líneas rectas que no llevaban a ningún lado visualmente, como trazadas por alguien que solo tenía una regla y ninguna pregunta que hacerse. La parrilla delantera con la expresión de una sonrisa forzada en junta de trabajo de lunes. Los medallones de las versiones taxi en un amarillo que no existe en la naturaleza y que la naturaleza claramente rechazó patentar. El conjunto transmitía la energía visual de un formulario del Seguro Social, funcional, inevitable y ajeno a cualquier noción de placer estético. El interior era coherente con el exterior en el sentido de que ninguno de los dos te invitaba a quedarte más tiempo del necesario. Plástico negro en todas las superficies. Asientos de tela que almacenaban el calor del sol mexicano con una eficiencia que ningún ingeniero había calculado pero que todos los pasajeros traseros sufrían con puntualidad. La palanca de velocidades tenía un recorrido largo y vago, como la respuesta de alguien que no está seguro de lo que dice pero tampoco quiere contradecirse. La organización Latin Cap evaluó al Tsuru en 2013 y obtuvo 0 estrellas en protección a ocupantes adultos. 0. No una estrella. No media estrella. 0. Nissan siguió vendiéndolo 4 años más porque el reglamento mexicano lo permitía y porque nadie en la cadena de decisiones consideró que 0 estrellas fuera información relevante para el comprador. Cuando finalmente lo retiraron hubo personas que lloraron. Lo cual dice más sobre el síndrome de Estocolmo automotriz mexicano que sobre las virtudes reales del Tsuru. General Motors lanzó el Chevy Pop en 1994 con una campaña que intentaba convencer a México de que aquello era un auto moderno y accesible. Era accesible.
Lo de moderno requería una definición muy generosa del término. El Chevy Pop era en esencia el Opel Corsa A, un diseño europeo de 1982 que GM resucitó para el mercado mexicano justo cuando Europa ya lo enterraba con todos los honores. La lógica corporativa era impecable: tomar un molde viejo, ensamblarlo en Ramos Arizpe, Coahuila, y presentarlo como propuesta de valor en lugar de llamarlo por su nombre correcto, que era liquidación de inventario global con matrícula mexicana. Tómate un momento para contemplar el diseño. Una caja. No una caja con pretensiones ni con carácter. Una caja en el sentido más puro del término, con líneas tan rectas y superficies tan planas que parecía diseñada por alguien que nunca había visto un automóvil real sino únicamente los diagramas de perfil que aparecen en los libros de física para calcular rozamiento. Los faros eran rectangulares con la resignación de quien sabe que nadie va a aplaudirlo. La parrilla tenía el entusiasmo decorativo de una rejilla de ventilación industrial. El interior era una obra maestra del minimalismo no intencionado. Plástico gris opaco en todas las superficies, aplicado con una consistencia que en otras circunstancias podría llamarse disciplina. El volante tenía el diámetro de una rueda de carreta. La versión básica no incluía radio. No incluía reloj. No incluía prácticamente nada que no fuera estrictamente necesario para cumplir la definición legal mínima de automóvil. El error de diciembre de 1994. La devaluación y las tasas de interés disparadas convirtieron al Chevy Pop en la única opción real para una franja enorme de compradores que necesitaban transporte y no podían esperar a que la economía mejorara. No era bueno. Era lo que había. Y en el México de los 90 esa frase era argumento suficiente para llenar una agencia un sábado por la mañana. El Dodge Dart de los años 90 en México no era exactamente el mismo Dart que Chrysler había fabricado originalmente en Estados Unidos. Era algo más perturbador. Era un auto que había sobrevivido tanto tiempo en el mercado mexicano que ya no pertenecía a ninguna época reconocible. Circulaba por las calles de Ciudad de México como un fantasma automotriz, completamente ajeno al tiempo y ajeno a cualquier noción contemporánea de lo que un automóvil debería ser o intentar parecer. Otros fabricantes lanzaban modelos con bolsas de aire y frenos ABS. El Dart seguía circulando con la indiferencia serena de quien lleva suficiente tiempo en este mundo para no impresionarse con nada. La carrocería era geometría básica sin concesiones decorativas. Líneas horizontales. Superficies planas. Una parrilla delantera que miraba al mundo con la expresión de quien lleva demasiados años haciendo el mismo trabajo sin que nadie le pregunte cómo está. Los colores en los sitios de taxis del Distrito Federal tendían hacia el blanco sucio y el beige indefinido, tonos que con el uso y el sol convergían eventualmente hacia un mismo shade de rendición total. Las defensas acumulaban abolladuras con la naturalidad de quien lleva un diario. Cada golpe era una entrada nueva. El interior del Dart Taxi era un ecosistema propio. El asiento trasero de vinil negro tenía la textura y temperatura de una sartén al sol de Tepito en agosto. El taxímetro instalado con tornillos, cinta y esperanza era la pieza tecnológica más moderna visible en todo el habitáculo. El olor era una composición estratificada de décadas, pasajeros, ambientador de pino verde y las decisiones de vida de todos ellos. Subirse a un Dart en los 90 no era tomar un taxi. Era participar en una experiencia arqueológica con destino al aeropuerto. Chrysler supo exactamente lo que tenía y lo aprovechó con una frialdad que merece reconocimiento. Un auto suficientemente robusto para el trato de los taxistas capitalinos, suficientemente barato para que la renovación de flota tuviera sentido contable. Y suficientemente feo para que nadie se pusiera sentimental al mandarlo al desuesadero de Ecatepec. El Chrysler Spirit es el auto que comprarías si tu objetivo principal fuera que tu vecino no se enterara de que compraste un auto nuevo. No llamaba la atención porque no tenía nada que la llamara. Era un sedán de tamaño mediano con la personalidad visual de un formato de declaración de impuestos. Chrysler lo lanzó en México a principios de los 90 como propuesta para el segmento medio, lo cual era una manera elegante de decir que era menos caro de lo que debería haber sido si hubiera tenido algo que justificara cobrar más. La carrocería era una forma ovoide sin tensión, sin carácter, sin un solo ángulo que invitara a una segunda mirada. Los faros eran inexpresivos con una consistencia que sugería intención. La parrilla rozaba la invisibilidad. El cofre era largo y perfectamente liso, como la conversación de alguien que no tiene nada que decir pero tampoco prisa por terminarla. Las líneas laterales no subían ni bajaban ni hacían nada memorable.
Simplemente iban del frente hacia atrás con la determinación mínima necesaria para conectar ambos extremos. Lo más notable del Spirit era su capacidad para desaparecer del campo visual. Podías estacionar un Spirit rojo frente a tu casa y 3 días después preguntarte si lo habías movido o simplemente dejado de registrarlo. Era el auto invisible. Los vecinos no sabían que tenías un Spirit nuevo porque era visualmente indistinguible del Spirit de 2 años antes, del Dodge Dynasty del señor de la esquina. Y vagamente de cualquier sedán americano de esa generación visto de lejos con los ojos entrecerrados. El motor era un 4 cilindros de 2.5 litros que cumplía su función sin entusiasmo ni quejas, exactamente como el resto del automóvil. Los plásticos beige y gris envejecían con una velocidad directamente proporcional al sol mexicano, que en ese sentido nunca decepcionó. Chrysler discontinuó el Spirit en 1995. Probablemente hubo un comunicado de prensa. Probablemente nadie lo leyó hasta el final. El Ford Sierra llegó a México con credenciales europeas y una silueta que en 1982 en el Salón de Birmingham había recibido elogios por su aerodinámica progresista. Ford lo trajo con la convicción de que esa historia importaba, de que el comprador mexicano valoraría el contexto europeo. El comprador mexicano, ocupado en sobrevivir la década más económicamente violenta de su historia reciente, tenía otras prioridades. El problema del Sierra no era que fuera feo en términos absolutos. Era que para cuando llegó a México ese diseño progresista ya había cumplido su ciclo y lo que en Birmingham pareció el futuro ahora parecía simplemente extraño. La silueta Fastback, esa línea que descendía continua desde el techo hasta la parte trasera sin el corte limpio de un sedán convencional, desconcertaba al comprador acostumbrado a formas más reconocibles. No era exactamente feo. Era raro. Y en el mercado automotriz mexicano de los 90, raro era considerablemente peor que feo porque al menos la fealdad convencional resultaba familiar. La parte trasera era donde el diseño acumulaba sus deudas. La línea del techo descendiendo hacia el maletero creaba la impresión persistente de que al auto le faltaba algo, como si hubiera salido de planta antes de que alguien terminara de completarlo. El maletero era de acceso complicado por el ángulo del cristal trasero. Los compradores que lo descubrían al cargar bolsas del mercado no volvían a la agencia con comentarios favorables. Ford reemplazó el Sierra con el Mondeo a mediados de los 90 y la transición fue un alivio para todas las partes. El Sierra desapareció de los estacionamientos mexicanos sin ceremonias ni ediciones conmemorativas. Simplemente dejó de estar y nadie organizó una vigilia. El Nissan Sentra B13 no es necesariamente el más feo de esta lista, aunque tiene argumentos para disputar ese título, sino el que mejor ilustra la filosofía completa de la industria hacia el consumidor mexicano durante los 90. Nissan tomó el diseño, le aplicó actualizaciones que requerían observación muy cuidadosa para ser detectadas, y lo presentó como propuesta renovada con la tranquilidad de quien sabe que el mercado no tiene alternativas sustancialmente mejores. La carrocería era un sedán de 3 volúmenes sin un rasgo memorable. Cofre plano. Habitáculo recto. Maletero cuadrado. Los faros tenían esa expresión de fatiga crónica que adquieren los autos que han aceptado lo que son y decidido no esforzarse más de lo necesario. Las líneas laterales eran horizontales y directas, trazadas con la economía de alguien que cobra por hora y tiene otros compromisos esa tarde. El conjunto transmitía la energía visual de una caja de zapatos de precio medio, funcional, predecible e indiferente a tu opinión. El interior tampoco te pedía que lo quisieras. Plástico en todas las superficies, asientos con patrones geométricos diseñados para disimular manchas antes que para verse bien. La palanca de velocidades comunicaba cada cambio con una imprecisión que los propietarios aprendían a interpretar como un idioma propio. El aire acondicionado funcionaba. La radio funcionaba. El auto funcionaba. Y en el México del error de diciembre, con tasas de interés multiplicadas y el peso en caída libre, un auto que funcionaba era argumento suficiente para firmarlo ese mismo sábado. Nissan vendió el Sentra B13 más años de los que nadie había planeado porque el mercado lo seguía absorbiendo con la resignación de quien aprendió a no esperar demasiado. No fue el más feo de los 90. Fue algo más difícil de perdonar, el auto que convenció a una generación entera de que eso era lo que merecían. El Chrysler Atos llegó a México a finales de los 90 con el entusiasmo de quien trae una solución a un problema que nadie había pedido resolver. Era un microauto de origen surcoreano, fabricado originalmente por Hyundai,
que Chrysler decidió distribuir bajo su propio emblema con la lógica de que poner una estrella de 5 puntas en la parrilla de cualquier cosa la convierte automáticamente en propuesta de valor. El resultado fue uno de los divorcios más visibles entre marca y producto que el mercado mexicano había presenciado. Tómate un momento para examinar las proporciones. El Atos era alto en relación con su longitud de una manera que la física permitía pero el buen gusto desaconsejaba. La carrocería subía desde las ruedas con una verticalidad que recordaba menos a un automóvil que a un refrigerador compacto al que alguien instaló un motor de 1.0 litros y mandó a circular por Insurgentes. Los faros eran grandes y redondos con esa expresión de sorpresa permanente de los autos que parecen no poder creer que existen. La parrilla cromada con el emblema de Chrysler era el rasgo más incongruente, como ponerle corbata de seda a alguien que va en pants. El motor de 1 litro producía 55 caballos, suficientes para moverse con dignidad en ciudad y absolutamente insuficientes para cualquier incorporación a vialidad rápida que no implicara rezar previamente. En autopista el Atos alcanzaba su velocidad máxima con el esfuerzo concentrado de todos sus componentes trabajando al límite simultáneamente, como un equipo que da todo en cada jugada porque no tiene margen de error. Chrysler retiró el Atos sin ceremonias después de un periodo breve. El auto había llenado un segmento de precios sin comprometer demasiado la rentabilidad. Si el consumidor mexicano quedó satisfecho era una pregunta que nadie en las oficinas corporativas consideró urgente responder. Volkswagen tenía al bocho en Puebla y aparentemente decidió que un solo auto vergonzoso por década era insuficiente, así que agregó el Pointer al catálogo mexicano. El Pointer era en origen el Seat Córdoba, un auto español de gama baja que Volkswagen recicló para México con un cambio de nombre y la esperanza de que nadie hiciera demasiadas preguntas. La lógica tenía cierta coherencia interna. Si el bocho había funcionado décadas vendiendo un diseño de los años 30, ¿por qué no vender un diseño de los 80 en los 90? La ambición corporativa de Volkswagen en México no tenía techo pero claramente tenía un piso, y ese piso era el Pointer. La carrocería era un sedán de líneas rectas que no alcanzaba la redondez simpática del bocho ni la austeridad funcional del Tsuru. Era un punto intermedio sin las virtudes de ninguno de los dos extremos, un término medio alcanzado no por sabiduría sino por falta de decisión. El frente tenía una parrilla horizontal enmarcada por faros rectangulares que miraban al mundo con la expresión de alguien que llegó a una fiesta sin invitación y evalúa cuánto tiempo debe quedarse por cortesía. Las líneas laterales eran rectas y directas, como el camino más corto entre dos puntos cuando ese camino no pasa por ningún lugar interesante. El interior transmitía la calidez emocional de una sala de espera de oficina gubernamental. Los plásticos eran duros, los acabados funcionales, el motor un 4 cilindros de 1.6 litros que realizaba su trabajo sin comentarios ni aspiraciones. Un motor que si pudiera hablar diría lo estrictamente necesario y luego guardaría silencio. Era el auto que compraba quien quería un Volkswagen pero no podía pagar un Golf, categoría suficientemente amplia en el México de los 90 para sostener una línea de producción entera. El Pointer no fue el peor auto de la década. Fue algo más triste, un auto decente al que nunca le dieron los materiales ni el presupuesto para ser bueno. Y llegamos al final con el Ford Topaz, que merece cerrar esta lista no por ser el más feo en términos absolutos sino por resumir mejor que ningún otro la actitud de la industria hacia México durante los 90. Traer lo que ya no servía en otro lado, ponerle precio de auto nuevo y ver qué pasaba. El Topaz era la versión sedán del Ford Tempo. Un modelo que en Estados Unidos había tenido una existencia discreta durante los 80 y que Ford prolongó en México más allá de su fecha de vencimiento con la lógica de que un mercado con pocas opciones acepta lo que le pongas enfrente. La carrocería era lo que los diseñadores llaman, cuando son honestos, un diseño de transición. Ni las líneas aerodinámicas que empezaban a dominar el segmento ni la honestidad geométrica de los diseños anteriores. Algo intermedio e indeciso, como un compromiso entre dos posiciones igualmente poco convincentes. El frente tenía una inclinación que intentaba sugerir aerodinámica sin comprometerse con ella. Los faros ocupaban ese territorio visual de nadie donde las decisiones de diseño van a morir sin pena ni gloria. El interior tenía esa calidad de los autos americanos de esa generación describible como abundancia de materiales mediocres. Mucho plástico en tonos que Ford llamaba en catálogo gris humo y beige arena y que en el habitáculo mexicano simplemente se veían como distintas variaciones de resignación cromática. Los asientos eran amplios con el tipo de amplitud que en los 90 se vendía como comodidad y que la ergonomía posterior identificó como ausencia total de soporte lateral.
Ford retiró el Topaz sin ceremonias y los últimos ejemplares circularon años adicionales con la persistencia de los autos que nadie recuerda haber comprado pero que siguen apareciendo en los estacionamientos. Estos 10 autos no fueron accidentes ni errores aislados. Fueron el resultado exacto de un sistema que conocía perfectamente las limitaciones del consumidor mexicano y construyó su estrategia sobre ellas. México se merecía mejores autos en los 90. La industria lo sabía. Y vendió estos de todas formas.